Excelente día para todo programador. Previamente vimos cómo migrábamos el modelado de una persona, una clase con atributos públicos y públicamente accesibles desde el main hacia su forma como una clase con sus atributos privados ya no accesibles desde el exterior, métodos setters para establecer información y métodos getters para obtener la información que resguarda la clase persona. A la hora de utilizar a un objeto de clase persona, le pedimos amablemente que fije sus datos acorde a los argumentos que le estoy entregando y que me entregue información. También le hago su solicitud. Y finalmente vimos cómo podíamos tener la nomenclatura de los parámetros en los métodos y nos dimos cuenta también de la entrada de datos que se puede realizar en el main para trasladar el contenido de variables obtenidos del usuario, los datos, para que los resguardara el objeto. Y entonces el objeto le digo que guarda la información y que luego me entregue la información. En esta ocasión vamos a platicar acerca del ocultamiento de información. Vamos a platicarlo en varios pasos. Vamos a comenzar nuevamente con atributos públicos y vamos a hablar acerca de las implicaciones de cada paso que realicemos para modelar, en este caso, a un círculo. Hoy es domingo 29 de noviembre de 2020. Yo soy Luis Alberto Muñoz. Y comenzamos. Entonces, hay diferentes niveles de ocultamiento de información. El que yo coloque cierta información bajo un ámbito, llave que abre y llave que cierra, esa información ya tiene un nivel de ocultamiento. En este caso estoy aplicando el nivel público de ocultamiento de información y la única manera de acceder a estas variables que no son globales de mi programa, están resguardadas dentro del contexto de la clase círculo. La única manera de acceder a ellas es a través de una variable de tipo círculo. Hay diferentes niveles de ocultamiento, 4 niveles de ocultamiento: el público, el protegido, el amigo y el privado. Y estos diferentes niveles de ocultamiento los platicaremos a detalle. Vamos a platicar nada más del nivel público y del nivel privado de momento. Y cada nivel de protección pues sirve para la utilización de la información en diferente nivel de prioridad o en diferente nivel de necesidades de tu aplicación para poder acceder a la información. Si nosotros tenemos aquí accesible la información en ámbito público, pues podemos acceder a ella desde cualquier punto de mi programa que yo tenga una variable de este tipo. En el modo privado solamente si los métodos setters me lo permiten, entonces yo podré cambiar el estado del objeto acorde a las reglas que se programaran en los métodos setters. Entonces, ahora modelando un círculo, pensemos en este nivel público de ocultamiento de información, que si le asignamos un radio 10 a un círculo, que te lo pudieras imaginar de esta manera, que consistiera en un radio, un color de borde y un color de fondo. Entonces, si radio 10, imaginémonos un radio 10 de un círculo que pudiéramos dibujar en algún momento, si en algún momento tú utilizaras la biblioteca CIMG.h, tú podrías hacer dibujos como estos a través del lenguaje de programación. En algún momento llegaremos a verlo. Si tú concibes un círculo de radio 10 que tuviera un color de borde 11, que representara el 11, el color azulito, este color del borde del círculo, y un color de fondo 14, porque los colores son numéricos para la computadora, son solamente números, y dependiendo del número de color que tú apliques, pues es el color que se termina dibujando. Entonces aquí estamos concibiendo un círculo con estas características: radio 10, borde 11, fondo 14, y como sus atributos son públicamente accesibles, pues podemos imprimirlos sin problema, estos
valores en la consola y todo está bien. Ese círculo que nos estamos imaginando, aquí lo estamos manejando con datos numéricos. Y finalmente, pues la gran pregunta es, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos utilizar esta biblioteca para dibujar y estuviéramos manejando un radio negativo? Un radio de -5, ¿hacia dónde se dibuja este círculo? El radio siempre es un valor positivo, hacia donde apunte esta rayita que representa la idea de el radio del círculo desde el centro hasta la orilla del círculo, hasta el límite del círculo, un círculo pues bien hecho como tal. Entonces un -5, ¿hacia dónde terminamos dibujándolo? Esto sería inadmisible. Sería inadmisible y sin embargo, pues esto como es un atributo públicamente accesible, pues podemos modificar la información del objeto y resguardará ese -5 y a la hora de que yo recupere el dato, pues estoy recuperando ese -5 también. Entonces, atendiendo a este proceso de abstracción, pues podemos pensar todavía en un atributo más. ¿Qué tal si pensáramos en un atributo área? Que área sirviera para almacenar el área del círculo. Ciertamente podemos calcular el área de un círculo. Aquí ahora yo estoy manejando, antes lo manejaba este círculo C, si te fijas lo estaba manejando con una sola variable, es un contexto pequeño, pero deseablemente siempre que te sea posible utilizar un nombre largo, claro y significativo, siempre será mejor. Entonces aquí yo tengo un círculo de tipo círculo y yo le estoy inicializando radio, color borde y color fondo y también estoy calculando el área del círculo. Tú sabes que si manejas un pi de 3.1416, por ejemplo, y escribes pi por radio al cuadrado, entonces estás calculando el área del círculo. Ciertamente esto ya lo teníamos como propiedades del círculo, también se les denomina propiedades, atributos pasivos. Aquí estamos calculando el área del círculo y dices, pues se ve bien. Sin embargo, aquí hay una pregunta que hacernos. ¿Será apropiado este atributo? Es un dato que se puede calcular. Y dirás, pues sí, lo estoy calculando, lo estoy almacenando en una variable que necesito guardarlo en alguna variable para luego mostrarlo. Tú podrías hacer algo como esto. Sin embargo, no es la solución plenamente adecuada. También observa que estoy utilizando una constante define para pi. También podría utilizar una constante const para el mismo fin. ¿Sí? Esto compila y corre igual. Estoy calculando el área del círculo, si te fijas. Y lo que quiero es que tus ojos vean que estoy utilizando esta palabra reservada const en este momento, porque ahora vamos a migrar esta representación del círculo hacia una clase propiamente hecha con atributos privados, atributos pasivos que sean privados, y en el ámbito público lo que ya habíamos manejado como los métodos setters y los métodos getters, que son los atributos activos del objeto, son los que actúan, son los que realizan procesamiento, por eso son activos, y los pasivos simplemente guardan información. Entonces este círculo, si te fijas, ya no tengo una constante define ni una constante const, no la estoy utilizando, y ahora estoy resguardando ese pi, lo estoy resguardando en este momento, lo que era antes una constante a nivel global. En el mundo orientado a objetos, tú no deberías de tener ningún identificador fuera de una clase. Todas las variables que tú llegues a pensar en un programa siempre deberían de estar dentro del ámbito de una clase o bien dentro del ámbito de main. Todas las variables y constantes, todos los identificadores que tú utilizaras para variables y constantes estén resguardados dentro del contexto de una clase. Entonces, la manera de declarar una constante simbólica como parte de la especificación de un objeto en la clase círculo en este caso es utilizando esta palabra reservada, constExpr, y escribiendo static antes de ello.
hablaremos más de static en otro momento. Por ahora, esto no debemos de dejarlo así porque sería como una variable y tampoco utilizaríamos la palabra reservada const como tal. De que la podríamos utilizar, la podríamos manejar, pero de una vez hay que manejarlo como una expresión constante estática para poderla utilizar en un momento dado, en un futuro, en una migración que vamos a hacer para estos fines. Entonces, haz de cuenta que aquí dijera simplemente const y que este programa pues compila y corre, ¿sí? Y me funciona, ¿sí? Ahora tiene métodos y el main, aquí está el main instanciando, creando un objeto de tipo círculo. Estamos invocando sus métodos fija, entregando la información a resguardar, invocándole los métodos dame para que me entregue información y tenemos un método dame área involucrado aquí, ¿sale? Entonces acá vamos a dejarlo de esta manera, vamos a ponerlo así, ¿sí? Ya explicaremos más al respecto de esto de static y así vamos a estar declarando las constantes simbólicas en el contexto de una clase. Ahorita tenemos esta constante simbólica en el ámbito privado y ya veremos cómo hacerla pública. Lo que sigue aquí es de que nos demos cuenta de que se está calculando el área del círculo, pero yo no tengo un atributo área. Yo estoy invocando, si te fijas, aquí abajo los métodos setters para establecer el radio, el color de borde y el color de fondo, pero no estoy invocando un método setter para fijar el área. No cuento con un método setter, un método fija, para fijar el área del círculo y no debo de contar con él, porque si yo cuento con las variables suficientes para hacer un cálculo que yo necesito, pues yo puedo implementar un método que me sirva para esos fines. En este caso, dame área me entregaría el cómputo de ese pi por radio al cuadrado utilizando este dato del radio que es accesible dentro del ámbito de la clase círculo. Lo va a poder leer, lo va a multiplicar por pi por radio al cuadrado se va a calcular. Y como sabemos hacer funciones, pues esta función dame área me va a entregar el área del círculo cada vez que yo lo necesite. ¿Por qué no le pongo un método fija área? Pues porque si yo le cambio el radio, cada vez que yo le fijara el radio tendría que invocar también de manera seguida el método fija área, porque si yo le cambio el radio y no le cambio el área, que el área lo tuviera como un atributo pasivo aquí resguardado, pues siempre estaría yo obligado a que cada que se cambie el radio del círculo por cualquier circunstancia, yo cambiara el área también. Y donde se me olvidara hacer eso sería malo, sería catastrófico para los cómputos del programa. Entonces, esa área se le denomina como atributo derivado. Es un atributo derivado porque se puede calcular a partir de otra información que yo tengo. Yo tengo el dato de cuánto vale pi, yo tengo el dato de cuánto vale el radio y cada que se necesite el área del círculo, pues que invoquen este método y entonces se entregará el dato que se requiera. ¿Sale? Siempre que un dato se pueda calcular, prácticamente siempre, sería cuestión de incorporar operaciones, métodos que realizan operaciones sobre los datos. Ya para terminar con esta plática acerca de los datos que están ocultos, aquí me hace falta mostrarte que como el radio está oculto con un nivel de ocultamiento privado, que aquí yo no le puse public arriba de estos, si te acuerdas, public arriba de los atributos, de las variables, permitía que se modificaran en el main. Y resulta que pues no va a ser posible ahora ya esto, no va a ser posible porque los atributos que resguardan la información no dicen nada de public arriba de ellos. El no decir nada arriba de ellos
pues los asume como privados, y si yo intentara desde main hacer esta asignación, pues está quejando aquí el compilador de que el atributo radio es privado y no es accesible desde este contexto, desde el contexto del main. Y esto es lo correcto, porque si nosotros pasamos a través del método fija radio y nosotros incorporamos aquí validaciones como las que hemos platicado, como meter estructuras de control para validar la información, entonces este radio se establecerá bajo las reglas que en un futuro le incorporáramos a este círculo. Y solamente este método es el único que podría escribir en el atributo radio, ¿verdad? Tenemos por acá un último avance que consiste, este hay que dejarlo guardado, que se compile. Y este último avance, fíjate que te estoy mostrando una clase círculo que la tenemos en este programa y una clase triángulo que también la tenemos en este programa. O sea, tú puedes tener tantos moldes de clases como tú quieras. Clase círculo, abre ámbito, todo lo que especifiques, cierra el ámbito, punto y coma, y luego especificas otra clase, se la presentas al compilador y entonces el compilador lee sus atributos, en este caso del triángulo, lo define la base, altura, color de borde, color de fondo, y entonces tiene sus métodos setters para cada uno de sus 4 atributos variables, ¿verdad? Que son atributos pasivos y que pueden cambiar de valor. Y tengo sus 4 métodos getters o métodos dame para obtener los datos correspondientes que está resguardando, y también el método dame área, que dependiendo de la figura, pues aquí en este caso es un triángulo, pues calculo el área en base a multiplicar base por altura y dividirlo entre 2. C-2 es una constante simbólica que vale 2 para no tener aquí un número mágico, cosa que ya te he platicado en otro video. Entonces aquí main es como si fuera Dios, creador de los objetos de este mini mundo, de este mini universo, y entonces Dios dijo pues que se creen 2 círculos llamados círculo 1 y círculo 2, y luego quiso crear el triángulo, y aquí hay 3 actores en este mundo, hay 3 objetos. Dios le dijo al círculo 1, fíjate tu radio en 10, fíjate tu borde en 11, fíjate tu fondo en 14. Y luego Dios le dijo al círculo 2, fíjate tu radio en 20, fíjate tu color de borde en 21, fíjate tu color de fondo en 24. Y luego Dios, el main, le dijo al triángulo, fija tu base en 10, fija tu altura en 20, fija tu color de borde y tu color de fondo con estos datos. Los objetos resguardaron la información que Dios les entregó, en este caso main, y en algún momento se les pide a los objetos que entreguen la información que resguardan, que nos digan cómo están. Oye, círculo 1, dame tu radio. Oye, círculo 1, dame tu color de borde. Oye, círculo 1, dame tu color de fondo. Círculo 1, dame tu área. Esto lo compilas y lo corres. Y tú tienes aquí, entonces, esta situación. Tenemos aquí la impresión de los datos que son del círculo, ¿te fijas? Aquí son los del círculo 1, y cuando invocamos a los métodos dame radio, dame color borde, dame color fondo y dame área del círculo 2, pues salen estos datos del círculo 2, ¿verdad? Y cuando invocas a los métodos del triángulo, dame tu base, tu altura, tu color de borde y tu color de fondo, pues estos datos salen, ¿verdad? Triángulo, dame tu área, aquí está el área del triángulo, ¿verdad? En base a la información que cada quien resguarda, ¿verdad? Base por altura sobre 2, pues el área del triángulo nos quedaba en 100, ¿verdad? Esta es una pequeña platiquedita de los actores que están moviéndose en este mundo orientado a objetos, y yo te agradezco que estés allí. Si este contenido es de valor para ti, suscríbete, comparte y nos estaremos viendo en próximos videos. Que estés muy bien.